todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Connecting Patients. Ya saben que aquí estamos, para una nueva transmisión de Connecting Patients. Perdóname, me tanteé porque me movió y estamos con la doctora Ilse Flores. Ella es especialista en medicina interna y el tema de hoy es enfermedades autoinmunes, generalidades de enfermedades autoinmunes. Cada semana, como sabes, doctora, tenemos diferentes temas y esta semana me solicitaron sobre enfermedades autoinmunes y por este motivo estamos invitando a alguien especialista en medicina interna, que eres tú, doctora. Muchas gracias por venir. Y estamos invitando también al día de ayer, tuvimos una entrevista con el doctor Pedro Flores, que él es especialista en endocrinología, y el jueves vamos a tener una entrevista con un especialista en reumatología. Entonces, contigo vamos a ver todas las generalidades de las enfermedades autoinmunes y hay algunas peticiones específicas sobre algunas enfermedades. Hay muchas enfermedades autoinmunes, entonces en el grupo han habido peticiones específicas para platicar y creo que el momento es este. Quiero agradecerles a todos los que están. Ya saben que si me ven viendo el celular es porque estoy en el grupo. Y empecemos. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta Cuéntanos, de estar aquí. ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Pues bueno, las enfermedades autoinmunes son aquellas que se ocasionan cuando nuestro sistema inmunológico, que es el principal sistema encargado de defendernos ante ciertas infecciones, incluso ante algunas neoplasias o algún tipo de cáncer, se descontrola y empieza a crear autoanticuerpos, o sea, anticuerpos en contra de algunas de nuestras células, algunos de nuestros tejidos en el organismo, y realmente las enfermedades autoinmunes pueden abarcar cualquier órgano, desde el dedo gordo del pie hasta el pelo, literalmente, ¿no? Estas pueden ser órgano específicas o pueden tener manifestaciones sistémicas, que quiere decir que una misma enfermedad va a tener diferentes manifestaciones en otras partes del cuerpo, no tanto de un solo órgano. Ok. Y justamente por eso es que hay tantas manifestaciones. O sea, las enfermedades autoinmunes habla de un grupo de enfermedades ocasionadas por un mismo origen. Entonces, no es solamente una sola. Lo que decíamos, que las enfermedades autoinmunes están desde un origen, es un origen que lleva a muchas enfermedades. El origen es que el cuerpo reconoce como que no es parte, ¿no? Las ataca esa parte, doctora. ¿Cuál sería la causa o las causas de esto, doctora? La verdad es que para muchas no se conoce una causa en específico, son diferentes factores los que se han observado. Sobre todo hay una importante predisposición genética, por un lado. Se ha visto que involucran mucho factores hormonales, porque de hecho son enfermedades, la mayoría de las enfermedades autoinmunes suelen afectar más a las mujeres. Entonces aquí es donde se ve primordialmente el componente hormonal, y también, aparte de esta predisposición genética, el componente hormonal, ciertos factores del medio ambiente que llegan a influir para que estas enfermedades se desarrollen. Ok. Y entonces, perdón, te interrumpí. No, o sea, que haya una sola explicación, no. O sea, se han estado investigando muchísimo. La verdad es que
hay estudios interesantísimos, a ver si durante la plática salen algunas de las cosas más interesantes que se han hecho para abordar la fisiopatología o la forma de presentación de las enfermedades reumatológicas. Creo que es bien interesante. Claro, es un tema que la ciencia todavía no ha logrado realmente averiguar al 100% cuáles son las causas que originan que de repente nuestro cuerpo se vaya contra nosotros, ¿no? Hay muchas posibles causas, pero lo que quiero dejar muy claro que es el mismo, no el mismo origen, pero sí la misma fisiopatología, o sea, es la misma evolución, o sea, el cuerpo se pone en contra de cualquier órgano. Doctora, ¿y cuáles son las principales enfermedades autoinmunes, si se pudiera decir así, o cuál sería la clasificación de las enfermedades autoinmunes, si es que se pudiera decir así? Y pues entremos de lleno al tema, doctora. Y claro, la importancia que tienen las enfermedades autoinmunes es que forman parte de las principales causas de discapacidad en el mundo y cada vez se ha visto que son mucho más comunes o más bien se diagnostican más y generalmente se presentan en personas que están en una edad bastante funcional, o sea, que son personas jóvenes en edad reproductiva. Entonces, por eso es que tenemos que tomar mucho en cuenta este grupo de edad en el que generalmente se suelen manifestar las enfermedades autoinmunes. Y pues los reumatólogos son los subespecialistas encargados de ver estas enfermedades autoinmunes, tanto enfermedades autoinmunes como cualquier alteración del sistema articular, por así decirlo. O sea, engloba cualquier alteración musculoesquelética y es importante diferenciar sobre todo las manifestaciones que tienen pueden ser muy variadas, por lo mismo de que empezaba a platicarles que son órgano específicas, por ejemplo, o sea, la enfermedad de tiroides, tanto Graves como tiroiditis de Hashimoto. Graves suele ser que la tiroides está funcionando de más y tiroiditis de Hashimoto es que funciona menos, pero ambas se explican por autoanticuerpos o anticuerpos en contra de nuestra tiroides. Perdón por interrumpirte ahí, doctora. El día de ayer con el doctor Pedro hablamos mucho de la tiroiditis de Hashimoto y no hablamos de la enfermedad de Graves. ¿Podrías platicar un poquito sobre esta patología, por favor? Pues sí, o sea, la enfermedad de Graves lo que tiene de interesante es que son también creada por autoanticuerpos, es un tipo de enfermedad autoinmune, pero aquí la glándula va a funcionar de más y lo que empieza a pasar característicamente en los pacientes es que son aquellos que empiezan con los ojos un poco saltones, tienen otras manifestaciones de función aumentada de la glándula tiroides, como pueden ser episodios de taquicardia, pueden tener pérdida de peso, o sea, porque la tiroides es como la pila de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es un metabolismo aumentado, pueden tener diarrea, etcétera, diferentes manifestaciones de que está funcionando de más. Estas serían un ejemplo de órgano específicas. También, por ejemplo, hacia el pelo está la alopecia, ¿no? Areata, que literalmente son anticuerpos en contra del folículo del pelo. Otro tipo de enfermedades autoinmunes, o más bien lo que me gustaría transmitir a los que nos están viendo, es que pueden tener muchas manifestaciones bastante variadas. Yo creo que por excelencia la enfermedad autoinmune
que más órganos involucra es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Estoy de acuerdo, doctora. Podemos platicar sobre esta enfermedad. El lupus eritematoso es una enfermedad bastante importante y justamente es una de las enfermedades que me pidieron profundizar. Ok, pues sí, o sea, esta enfermedad generalmente también, incluso le llaman la enfermedad de las niñas bonitas, por las manifestaciones que puede tener en piel, sobre todo en cara, con el sol. O sea, le llamamos fotosensibilidad y es este rash malar en las mejillas en los pacientes que se exponen al sol. Así pueden ser las manifestaciones como más visibles de lupus eritematoso, pero pueden abarcar tanto a nivel de laboratorio, hay ciertas condiciones que nos pueden hacer pensar a los médicos que se puede tratar de lupus. Y creo que también, o sea, antes de empezar a mencionar algunas otras manifestaciones de lupus, me gustaría, como a manera de introducción, decir que las enfermedades reumatológicas, al tener un componente genético importante, también tenemos que sospecharlas en pacientes que tienen familiares con enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, tema de tiroides, todos conocemos a alguien que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, pues lupus, vitiligo, que también más visible y más fácil de diagnosticar, psoriasis, ¿no? O sea, todas estas... Claro, es común que haya varias enfermedades autoinmunes en una misma persona, ¿no? Normalmente van de la mano, ¿no? Claro, sí. O sea, siempre que hay una enfermedad autoinmune, tenemos que pensar que a lo largo de su vida se puede llegar a desarrollar alguna otra, y en la misma persona y también en la misma familia. O sea, como que si nos vamos para atrás, de repente empezamos a conectar miembros de la familia que tienen también estas enfermedades autoinmunes por este componente genético, ¿no? Entonces, como que hemos estado saltando un poco en puntos, pero estas son de las cosas también principales que quería que quedaran muy claras. Exacto, el componente genético es muy importante, ¿no? Si nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, si dentro del núcleo familiar alguien tiene alguna enfermedad autoinmune, hay que estar por ahí, ¿no? Pensando que podríamos tenerla. Ok, Doc. Y entonces, si un paciente o una paciente empieza con esta sintomatología, ¿con quién tiene que acudir y qué estudios se deben de hacer? ¿Cuál sería el diagnóstico? Porque normalmente estas personas se tardan mucho en que les diagnostiquen porque no son enfermedades tan comunes y ya que les diagnostican tienen ya una enfermedad un poco avanzada y ¿cuál sería dentro del, ya entrando al tratamiento, y perdón que te haga preguntas o sea, que abarquen tanto, pero es para dejarte platicar y no estarte interrumpiendo? ¿Cuál sería realmente el tratamiento? Si hay algún tipo de actualización en el tratamiento. Sí, claro. Yo creo que si tienen una alta sospecha de que sea una enfermedad autoinmune, pues acudir directamente con el reumatólogo y que él empiece a indagar un poco más en si puede ser la enfermedad autoinmune sola o acompañarse de alguna otra enfermedad, porque suelen también ir juntas. Pero si tenemos síntomas algo inespecíficos, algunas manifestaciones en la piel, eh, sí tenemos el antecedente, pero no estamos tan seguros, pues el abordaje inicial lo puede hacer un médico internista. Generalmente siempre incluso los reumatólogos se apoyan de otros subespecialistas como son nefrólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, para ver de forma integral a un paciente con alguna enfermedad reumatológica. Yo creo que, por ejemplo, me gustaría hablar de manifestaciones comunes de ciertas enfermedades reumatológicas.
En la piel muchas veces puede ser la fotosensibilidad o el identificar que al estar expuestos al sol empezamos a tener ciertas manifestaciones, sobre todo a nivel de las mejillas. También si hay, por ejemplo, venitas como arañitas en las piernas, o si llega a haber incluso, le llamamos nosotros petequias, o que son como puntitos violáceos o sea, que no se pierden a la No digitopresión, desaparecen a la presión, ¿no? fue la palabra, a la presión, si se hinchan nuestras piernas, si vemos, por ejemplo, sangre en la orina, si nuestras manos cambian de color, eso es importante, el famoso fenómeno de Raynaud, que en este caso teníamos que descartarlo de una enfermedad de Raynaud, que puede ser una de las manifestaciones de enfermedades reumatológicas. El cambio de coloración en nuestros dedos, primero se hacen blancos, luego se hacen morados y luego se hacen, bueno, o azules, y luego se ponen rojos, eso es por vasoespasmo, vasoconstricción a nivel de nuestras manitas, dolores en las articulaciones, pero no cualquier tipo de dolor, o sea, sobre todo dolores que son incapacitantes, que ponen rígidas nuestras manos, que se acompañan de cronicidad, o sea, que con el tiempo se vuelven persistentes. Claro, que aunque tomen medicamento, ¿no? Aunque tomen medicamento, lo aliviana por un tiempo, pero vuelve ese dolor, ¿no? O sea, es crónico, es por muchos, siempre aparece junto con rigidez, ¿no? Sí, que se inflamen las articulaciones también es algo importante, que se sientan calientes o que se pongan rígidas, o sea, algo importante es eso, la rigidez, o que nos duela, por ejemplo, cuando están en reposo, eso es más de enfermedades articulares de tipo inflamatorio, o sea, que sí está existiendo algún grado de destrucción a nivel de la articulación. Se hinchan y se ponen, o sea, disminuye la capacidad de moverlas o se ponen rígidas, ¿no? Yo creo que estas serían sobre todo como manifestaciones un poco más características de ciertas enfermedades reumatológicas. Claro, justamente lo que a mí anteriormente me habían invitado a hacer junto con reumatólogos e internistas, a hacer un artículo con respecto de artritis reumatoide, por ejemplo, y la artritis es una enfermedad autoinmune que se acompaña justamente de este dolor articular que puede ser en codos, en rodillas, en tobillos, en manos, en muñecas, etcétera, en hombros, y el dolor es simétrico, ¿no? Tiene que haber simetría y tiene que haber rigidez matutina, se acompaña siempre la rigidez, justamente lo que mencionas, doctora, y es muy importante, por ejemplo, este dato duro que encontramos que dice que la artritis reumatoide es la quinta causa de incapacidad en México y de ausentismo laboral, ¿no? Porque los pacientes no tienen posibilidad primero para que lleguen a un diagnóstico en la cuestión, en la cuestión pública es muy difícil porque requieren, ahorita vamos a hablar justo de la parte del diagnóstico, de todos los estudios que hacen los especialistas, pero para llegar al diagnóstico no es fácil, ¿no? No solamente el diagnóstico es clínico, sino también de lo demás. Doctora, ¿podrías platicarnos un poquito de esto? Por supuesto. Nosotros realmente cuando ya vamos a hacer un estudio de sangre de laboratorio, es porque ya hicimos un interrogatorio exhaustivo y porque ya exploramos al paciente, ya lo tocamos, ya clínicamente estamos sospechando una enfermedad autoinmune. Y esto sí lo digo porque obviamente vamos a pedir anticuerpos, pero los anticuerpos no nos van a dar el diagnóstico. O sea, hay muchos tipos de anticuerpos y tienen que acompañarse de las manifestaciones clínicas
para que nosotros podamos decir que tiene cierta enfermedad. Enfermedades que solamente tienen manifestaciones clínicas e incluso les llamamos cero negativas, o sea, no tienen o sea, nunca se positivizan anticuerpos específicos. Entonces, por eso es bien importante este abordaje. Y también que tienen ciertos tipos de anticuerpos sin desarrollar la enfermedad nunca en su vida. Sobre todo los más famosos, yo creo que a lo mejor vamos a hablar de los antinucleares, ¿no? Gente sana, hasta un 20% de las personas completamente sanas los pueden tener positivos. Entonces tenemos que ser muy cautos al momento de analizar estos anticuerpos. También tienen cierto título, ajá, Claro. Y, por ejemplo, también hay falsos positivos con el factor reumatoide, que es un anticuerpo que pedimos para artritis reumatoide. Pero bueno, yo creo que siempre hacemos, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, tenemos que descartar distintas enfermedades o la coexistencia de varias, ¿no? Doctora, pero me gustaría dejar claro algo. Como pueden observar y todos escuchar, el diagnóstico que se hace de las enfermedades autoinmunes no es un diagnóstico que se hace ni rápido, ni fácil, ni nada, ¿no? O sea, he visto en los grupos que dicen, no, estoy sudando en las noches y he enflacado. Eso hay un tema, ¿no? Y luego se ponen a decir, no, seguramente tienes tiroiditis de Hashimoto, tienes Graves, tienes, y se ponen la gente tiene esta necesidad, ¿no? Gente que no tiene conocimientos en salud. Entonces, uno, no se autodiagnostiquen, no se diagnostiquen, tienen que acudir con especialistas y subespecialistas para que realmente los encaminen a un adecuado diagnóstico y por ende a un adecuado tratamiento oportuno. Dos, mucho menos se automediquen. No porque la prima, mucha gente ahora con el COVID, doctora, hubo esta mala información que decía que el medicamento contra la artritis reumatoide ayudaba contra el COVID y mucha gente empezó a tomar el tratamiento. Una de las cuestiones por las cuales hacemos justamente estas entrevistas es para esto, es para lo que yo siempre digo, ¿no? La información es poder y es poder para tomar las mejores decisiones, lo cual no significa y no sustituye a un adecuado diagnóstico médico y a una consulta médica. Simplemente es para poder saber si nosotros tendemos hacia esos síntomas y decir, oye, Fran, fíjate que creo que yo tengo algo de lo que mencionó la doctora y nosotros con gusto les hacemos la conexión con la especialista o con los subespecialistas, pero les pido que vean la dificultad del diagnóstico y la estrategia que se tiene que hacer médicamente para poder acertar el diagnóstico. Y aún así, los médicos, ahorita nos va a contar la doctora, es difícil realmente poder diferenciar una enfermedad autoinmune de otra, ¿no, doctora? Sí, a veces puede ser todo un reto o estar seguros de que no tiene componente de 2 o más enfermedades, etcétera. O sea, se puede volver todo un reto. La verdad es que sí. Estoy de acuerdo. Doctora, entonces, entrando al tema del diagnóstico, y te interrumpí, perdóname, sobre los anticuerpos, ¿solamente los anticuerpos son los que generan el diagnóstico o hay algunos otros estudios que se pueden hacer para el diagnóstico? Congelada un poquito. Creo que creo que ya. ¿Doctora? Ya, mucho mejor. Me parece que ya lo logramos. No, está perfecto, no pasa nada. Ya saben, la tecnología siempre nos juega
malas jugadas. Pero entonces, preguntaba sobre el diagnóstico. ¿Solamente los anticuerpos son los que nos llevan nos orientan al diagnóstico, doctora? Pues no, no siempre, o sea, depende mucho del tipo de enfermedad que se esté sospechando. Obviamente son los principales pilares, y para enfermedades específicas también hay anticuerpos específicos, pero no todos son tan específicos de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, obviamente, la sospecha clínica también les digo que suele ocurrir que hay, por ejemplo, artritis reumatoide cero negativa, o sea que también es todo un reto asegurar este tipo de enfermedades, porque pues, no hay forma de demostrarle al paciente, de decirle, mira, aquí están tus anticuerpos y tienes esto. O sea, justo es esa característica, o por ejemplo, diferentes anticuerpos pudieran llegar a coexistir en ciertas enfermedades, ¿no? Que no es tan específico. Pero pues la mayor parte de las veces sí se apoyan en estos anticuerpos, pero por ejemplo está la esclerosis múltiple, o sea, es que hay como más de 80 enfermedades reumatológicas, ¿no? Incluso ahora se han reconocido algunas otras que no se sabía que eran por autoinmunidad, y ahora ya se han reconocido así. Y, por ejemplo, la esclerosis múltiple, se me ocurre que es un diagnóstico en el cual también nos apoyamos mucho de imagen, ¿no? O sea, de una resonancia. A veces en el transcurso del abordaje de estas enfermedades se realizan un sinfín de pruebas, pero obviamente creo que lo principal es tener la sospecha, porque el diagnóstico oportuno, perdón que no te dejé hablar, No, pero el está bien, diagnóstico está bien. oportuno es bastante importante para el curso de la enfermedad, porque ahora hay muchos medicamentos que modifican el curso de la enfermedad. Entonces también esto es bien valioso. Eso es bien importante, ¿no? Los fármacos modificadores, los FAMES, ¿no? Conocidos FAMES. Como pueden observar, es un tema que no es tan fácil. Se les denominan también, son enfermedades raras, o sea, realmente son enfermedades que no son tan comunes, y es por eso que las políticas públicas de salud no tienen contemplada mucho de estos tratamientos contra estas enfermedades. Entonces, ha sido muy complicado para el sector salud realmente generar estrategias en contra de estas enfermedades. Doctora, me preguntan sobre el síndrome de Sjögren. Si lo puede heredar, si tiene un componente genético, y si puedes platicar un poco sobre esta enfermedad. Ok, sí, el síndrome de Sjögren tiene un componente genético. El síndrome de Sjögren generalmente se manifiesta como ojo seco y boca seca. Y muchas veces también el síndrome de Sjögren acompaña a otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y también hay anticuerpos que se pueden buscar cuando sospechamos este síndrome. También se ha visto que, bueno, a lo mejor estamos muy acostumbrados a hablar de ojo y boca seca en Sjögren, pero sí tiene otras manifestaciones sistémicas que también tenemos que ir abordando y preguntando, pero sí tiene un componente genético. Uh-huh. ¿Y cuál sería el pronóstico o la evolución de esta enfermedad, doctora? ¿Con cuál especialista tienen que acudir? Y si si podemos ahondar un poco sobre el diagnóstico. ¿Perdón? Sí, que lo que mencionan, lo que preguntan es con qué especialista deben de acudir, si ellos creen que tienen la sospecha,
y si pueden, con cuál tratamiento y si es muy caro, si conoces si es caro el tratamiento. Ok, bueno, son con los reumatólogos. Los tratamientos de las enfermedades autoinmunes van encaminadas, primero que nada, a disminuir la inflamación y, por otro lado, a disminuir la respuesta de nuestro sistema inmune. O sea, como a, pues sí, tal cual, apagar un poco a nuestro sistema inmune que está exacerbado y está atacando a nuestro propio cuerpo. Pero o sea, por ejemplo, los esteroides o la cortisona, muchas veces se utiliza un ciclo corto de esteroide o de cortisona para apagar el proceso inflamatorio más agudo, y ya después generalmente se deja un inmunomodulador o un medicamento más bien encaminado a ir apagando un poco el sistema inmune. De repente hay en estas enfermedades ciertos brotes, hay diferentes gatillos también, y la idea es irlas controlando. Últimamente hay, obviamente, medicamentos que son los famosos eh, monoclonales. Ay, se me fue sí, los anticuerpos monoclonales, que pues sí pueden ser bastante caros. Ha habido mucha investigación con respecto a todo esto, a la terapia dirigida, y sí pueden ser bastante caros, pero también tenemos opciones más económicas que suelen ser efectivas. Y también hay todo esto que son lo no farmacológico, o sea, como hacer ejercicio para estos pacientes es súper importante, ¿no? O sea, ejercicio sobre todo de bajo impacto, como bicicleta estacionaria, nadar, Claro, evitar, por ejemplo, saltar, correr, todos estos de alto claro. impacto, hacer yoga, hacer meditación, evitar el estrés. O sea, se ha visto también muy relacionado el estrés a exacerbaciones de ciertas enfermedades. Entonces, pues últimamente ha sido mucho más alentador el ciclo, el curso de la enfermedad, una por detección oportuna y otra porque ya hay diferentes fármacos que a lo mejor no tienen tantas manifestaciones sistémicas o tantos efectos adversos, y que suelen controlar mucho mejor las enfermedades. Muchas gracias, doctora. Me parece que con esto soluciona la pregunta de la paciente. Hay otras enfermedades que piden que hay que ahondar. Hablan de la nefropatía por IgA. Mencionan si la fibromialgia, que por favor pregunte sobre la fibromialgia, sobre artritis reumatoide, etcétera. Hay muchas preguntas que podríamos hablar y hablar y hablar. Las enfermedades autoinmunes son muchas, ¿no? Una de las preguntas que me han hecho es si una vez que tienes alguna enfermedad autoinmune, si alguna vez se quita, doctora. Pues estas enfermedades son de un curso crónico, pero se controlan y se controlan bastante bien. La verdad es que, por ejemplo, tenemos ya, depende mucho de qué enfermedad sea, porque sí hay unas mucho más incapacitantes que otras, pero ya hay formas de controlarlo. No hay una cura todavía para la gran mayoría, pero se está haciendo mucha investigación para que los pacientes tengan una calidad de vida y que puedan vivir completamente normal, ¿no? O sea, sin tantas limitaciones. Sí, sí, creo que cada vez estamos llegando más a ese punto, porque es súper importante, o sea, que ellos puedan hacer todo, que se puedan ir a la playa sin tantas preocupaciones, que puedan pues hacer muchas más actividades que a lo mejor antes se veían más limitados, ¿no? Sí, claro. La verdad es que ha sido un tema muy importante. Lo digo desde la parte de salud pública, en donde pues me di cuenta
la dificultad que es para el gobierno poder estar pagando estas enfermedades, aunque sean pocas personas. Se estima que un 1% de la población tiene artritis reumatoide, nada más, ¿no? Solamente artritis reumatoide. Sí, o sea, no Entonces, es tan poco, o sea, en general, englobando a lo mejor todas las enfermedades autoinmunes, se dice que casi el 10% de la población general va a tener alguna enfermedad autoinmune en su vida, a lo largo de su vida. Entonces creo que no es poca cosa, o sea, son, son importantes, ¿no? claro, y como escucharon todos, la sintomatología que generan las enfermedades autoinmunes en su generalidad son de un inicio, no son de un inicio abrupto, ¿no? Es un inicio que va poquito a poquito. Entonces, yo siempre hago el énfasis de que si sienten cualquier síntoma, hay que acudir al médico, porque todos los síntomas de las enfermedades crónicas empiezan poquito a poquito. Entonces, no se esperen a que tengan algo abrupto para acudir al médico y para que ya tengan los anticuerpos anti lo que quieran, altísimos y muy difíciles de controlar, y que ya hayan generado realmente un cambio en el cuerpo que sea muy difícil de controlar, ¿no, doctora? El diagnóstico oportuno de estas enfermedades es básico. Sí, sí, definitivamente es muy importante eh, hacer una contribución desde un inicio para que se eviten diferentes complicaciones. Y aparte, en un paciente con enfermedad autoinmune tenemos que cuidar mucho que tengan las vacunas adecuadas. Siempre, o sea, no puedo hablar ahorita de todas las vacunas que hay que tener porque también depende de qué tan inmunosuprimidos están, qué medicamentos están llevando a cabo, pero esto es bien importante. Que tengan adecuada salud dental. Hay asociación en diferentes infecciones, es bien interesante. Hay una bacteria que se llama, eh, bueno, P. gingivalis, se me fue el nombre principal, pero está en periodontitis y se ha visto que tiene relación con el desarrollo de artritis reumatoide, ¿no? Entonces, es bien interesante. El virus de Epstein-Barr, que es este famoso virus de la con lupus, con esclerosis múltiple. Entonces, creo que, creo que podemos ir desglosando muchísimo cómo cuidarse y el tabaquismo también es un factor para el desarrollo de artritis reumatoide. Ajá. O sea, también hay ciertas cositas que podemos hacer. Se ha investigado mucho la terapia hormonal sustitutiva y el uso de anticonceptivos, que también que ya a lo mejor no está en edad reproductiva con esa terapia hormonal sustitutiva, puede tener, la confiere un mayor riesgo de presentar alguna enfermedad autoinmune. O sea, son cosas interesantes que si lo hablan con los médicos, pues nosotros mismos, si sabemos que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, pues le podemos dar algún consejo en específico para que a lo mejor, o sea, no tenemos, no sabemos a ciencia cierta cómo evitarlo, pero sí hay ciertos factores que podríamos quitar de nuestro estilo de vida para que Claro. nos O ayude sea, realmente entonces recapitulando un poquito de toda esta información que nos has dado, Doc, entonces, primero, la causa realmente es un poco incierta, pero sí podría tener un componente genético, ¿no? Y sí, después, definitivamente tiene un corte. y los factores de riesgo, el factor de riesgo, entonces, pues, estrés que puede ocasionar, puede disparar estos triggers, puede disparar que se generen estas crisis de autoinmunitarias, por decirlo de esta manera. También fumar, terapia de reemplazo hormonal, la parte de el lavado adecuado bucal, hacer, y si ya lo tenemos, entonces cualquier enfermedad en una generalidad, como es el tema, hacer ejercicio, llevar una dieta sana, hidratarse adecuadamente, mantenernos libres de estrés. ¿Alguna otra recomendación que podría...
¿Cómo? La vacunación en los pacientes con enfermedades Vacunarnos, autoinmunes. está claro. Claro, la vacunación hay estudios, ¿no, doctora? Y que hay la vacuna contra la varicela, hablan sobre la esclerosis múltiple, que es una reactivación de esta, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy Entonces, importante. sí, lo que queríamos hacerles ver es, uno, la dificultad para llegar a un diagnóstico adecuado. Dos, la importancia de acudir con el médico adecuado para disminuir autodiagnóstico, automedicación, subdiagnóstico, que es aquel que cuando vas con un médico que no se genera el diagnóstico porque vamos con un médico erróneo, que no tiene el expertise suficiente para poder, o sea, si van con un doctor de estas farmacias que tienen un doctor al lado, no les van a diagnosticar ninguna enfermedad autoinmune, créanmelo, y nada más están alargando el tiempo del diagnóstico que debe de ser oportuno. Entonces tienen que acudir con un especialista y con un subespecialista para que les manden los estudios que deben de ser y a su vez diagnosticar oportunamente. No, lo que platicábamos de la generalidad de la sintomatología y de las manifestaciones depende mucho de la enfermedad, pero pues hablabas en general de las diversas manifestaciones, Doc. ¿Podrías volver a platicar, a decir cuáles son esas manifestaciones, por favor? Y claro, y también, no lo había comentado, pero los abortos durante el embarazo también nos hacen sospechar alguna enfermedad autoinmune, sobre todo los abortos que son en el segundo y el tercer trimestre. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que también interrogamos mucho en los pacientes en las pacientes con esta sospecha, ¿no? Entonces, bueno, hablando de generalidades en estas enfermedades o que tal vez algunos signos y síntomas un poco más característicos podría ser ojo rojo, que lo conocemos como uveitis, o sea, tener que descartar la presencia de uveitis, que forma parte de varias de las enfermedades autoinmunes, la fotosensibilidad o ver que tenemos ahí alguna coloración rojiza en las mejillas al exponernos al sol, manifestaciones en la piel como puntitos rojos o arañitas rojas, a lo mejor también moretones un poco más fáciles de generarse o bolitas rojas en las piernas, sobre todo alguna manifestación en las piernas sería importante. El fenómeno de Raynaud, que puede ser completamente normal, no tener ninguna, no necesariamente sugiere enfermedad, pero si lo detectamos, de hecho, sí tenemos que él esté seguro de que no se trata de algo un poco más delicado. El de Raynaud es el de el cambio de coloración en los dedos, tanto de las manos como de los pies. Los dolores articulares, persistentes, simétricos. Ya nosotros sabemos en qué articulaciones son más características las artropatías inflamatorias, de tipo inflamatorio, pero pues ante cualquier duda, pues también acudir al médico. Si hay presencia de sangre o espuma en la orina, cambios a nivel urinario, los abortos recurrentes y que haya también antecedentes familiares y formas raras de presentación, ¿no? Por ejemplo, fiebre, a veces ya descartando lo infeccioso, también se pueden manifestar estas enfermedades del tejido conectivo, como con fiebre, ¿no? Entonces, a lo mejor eso. Claro, las enfermedades del tejido conectivo ya habrá otra entrevista, porque eso es otro tema totalmente, es un mundo que realmente lo que hacemos aquí, doctora, es educar a los pacientes para que puedan tomar las mejores decisiones. La finalidad no es darles clase de medicina, la finalidad es que sepan la dificultad que hay, porque ¿cuántas veces nos han dicho los pacientes que, ay, por
15 minutos de consulta me estás cobrando esto. Como pueden observar, para poder llegar a un diagnóstico se tienen que estudiar años para poder saber, ¿no? Hay otra cosa que me vino ahorita, úlceras orales recurrentes o úlceras a nivel de genitales que tampoco duelen. Esa es otra, sí. Es bien importante, sí. aftas recurrentes, no fuegos, sino aftas, ¿no? O sea, las úlceras. Eso es otro. Es otro. Hay una infinidad de manifestaciones que el médico lo que tiene que hacer literalmente es como un detective que tiene que estar viendo y averiguando e investigando cuáles son las posibles para poder llegar a ese diagnóstico, porque hay muchas enfermedades que generan todos estos manifestaciones, entonces tienen que ir poco a poco de lo grande a lo particular, de lo general a lo particular, hasta poder llegar a poder diagnosticar una esclerosis múltiple, ¿no? A poder llegar a una uveitis, a un síndrome de Sjögren, eso es un síndrome de Raynaud, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas y justamente para eso estoy, para poderles presumir a doctores como la doctora Ilse y hacerles ver que la profesionalidad de los médicos es indispensable. La seriedad, profesionalidad, seguimiento es indispensable para poder llegar a diagnósticos tan importantes como una enfermedad autoinmune y que no piensen que con el médico de la esquina lo van a lograr. Y no es que hablo mal de esos doctores, sino esos doctores no tienen el expertise ni los conocimientos suficientes para poder llegar a un diagnóstico tan importante como estos. Yo no lo tengo. Justamente por eso necesitamos a alguien como la doctora Ilse o como con el doctor Pedro ayer y como con el doctor que vamos a entrevistar el viernes. Les pido eso es muy importante. Y a la vez a los doctores tenemos esta oportunidad de poder platicar con ellos y poder tenerlos en vivo en una plática y educarnos, ¿no? Decir, perfecto, entonces yo me siento con esa sintomatología y pedir ayuda, ¿no? Tener la humildad de pedir ayuda y no autodiagnosticarnos, no automedicarnos y mucho menos, pues pensar que podemos sustituir a una consulta médica. Ok, sí. Doctora, muchísimas gracias por todo. Me gustaría ver si tienes si quisieras dejar algún último mensaje para todas las personas que pudieran tener alguna otra duda. Ahorita es un momento en que están bañando a los hijos, que están cenando, etcétera. Hubieron bastantes preguntas, pero por si alguien más quiere escribir o tiene alguna duda, recuerden que pueden escribir y que yo todo el tiempo estoy viendo sus preguntas. ¿Quisieras dejar algún mensaje, un último mensaje, doctora? Pues eso, o sea, si queda la duda, acudir con un especialista, no intentar buscar en internet, porque pues todo nos puede llevar a tener a fuerzas algo, ¿no? Pero siempre, yo creo que al menos para la tranquilidad, acudir primero con un especialista ante todos estos síntomas. Sí pueden ser todo un reto porque hay presentaciones inusuales, pero tampoco son tan raras, entonces sí tomarlas en cuenta. Y pues si ya tenemos el diagnóstico de esta enfermedad, saber que ha avanzado mucho el tratamiento opciones y que pueden vivir plenamente. Claro, y que todas son, bueno, en la mayoría son controlables y ya sabemos los factores que lo disparan, ¿no? Sí, también Entonces, a intentar veces es un tema de preocupación. Sí, el tema del embarazo en estas enfermedades también es bien importante, pues preguntar todas estas dudas con el reumatólogo y generalmente los ven ginecólogos especialistas en partos de riesgo, pero que se pueden llevar a cabo con toda satisfacción, siempre y cuando estén controladas de la enfermedad durante
el embarazo, ¿no? O sea, desde antes del embarazo. Claro. No ¿No? usar Entonces, así que como como que esto porras, ¿no? Este miedo, hay mucho tanto miedo, ¿no? sí, la verdad, eso es algo que constantemente también suele ser una inquietud y sí es posible embarazarse siempre y cuando todo tenga un seguimiento y un control estrecho por el subespecialista. Muchas gracias, me parece un último comentario excelente. Quiero agradecerles a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos por sus dudas. Gracias por tener dudas y porque realmente quieren generar una autoconciencia. Esto siempre lo voy a agradecer. Yo siempre estoy aquí para, ya lo saben, para ayudarles, para orientarlos, para asesorarlos y para conectarlos con su mejor doctor. ¿Y quién es el mejor doctor? El que se acopla a sus necesidades. Nadie más. No, el mejor doctor no es el que atendió a mi prima ni a mi amiga. Ese no es el mejor doctor, es el que se acopla a las necesidades que requerimos en ese momento. Doctora, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el viernes a las 11 de la mañana con una entrevista con un especialista en reumatología para cerrar el tema de las enfermedades autoinmunes. Vamos a profundizar sobre las principales enfermedades y a cerrar el tema sobre estas enfermedades. Si quieren o si quieren especificar, como ahorita con la doctora Ilse que platicamos sobre algunas enfermedades, por favor escríbanmelo. Yo sigo aquí muy pendiente y siempre les voy a recomendar a su mejor doctor. Si quieren consulta con la doctora Ilse, por favor háganmelo saber y inmediatamente las conectamos o los conectamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tus conocimientos. Muchas gracias por todo.